El siguiente es un programa de tipo informativo y de opinión que contienen elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En Venezuela se estima que el número de afectados por las enfermedades tropicales se encuentra entre los 80 y 100.000 personas cada año, producidas por el virus del dengue, chagas y paludismo, transmitida por vectores conocidos como mosquito, chipos, zancudos, gen, entre otros. Hasta principios del mes de julio del 2013, 46 personas habrían fallecido desde que se reportara el primer deceso a causa del brote de AH1N1 en mayo pasado, lo cual indicaba que en 17 días Venezuela se había posicionado como el segundo país de América Latina con más decesos, reportándose en una semana 414 nuevos infectados de 1.118 reportes. Entre tanto, se estima que han fallecido a causa del dengue cerca de 12 personas hasta la fecha. Sin embargo, muchas cifras no son oficiales, pues el gobierno, con la excusa de no crear alarma, parece negarse a asumir la realidad de los brotes a la escasa efectividad de los programas para combatirlo y contrarrestarlos. Por tanto, ¿está el gobierno dispuesto a erradicar estas enfermedades? En los últimos 9 años en Venezuela, enfermedades emergentes y reemergentes han ido apareciendo según estudios científicos. Tienden cada día a aumentar los números de casos. Todo esto forma parte de la transición epidemiológica por la que atraviesa el país, y la misma es motivada por factores que tienen que ver con el calentamiento global, cambios climáticos, desarrollos acelerados de las grandes ciudades, desplazamiento de poblaciones a lo largo de las fronteras y la falta de aplicación de una acertada y efectiva política sanitaria que le dé soluciones a los problemas de la población. En el año 1936, época en que gobernaba Eleazar López Contreras, la malaria estaba acabando con la población. Por cada 100.000 habitantes fallecían 300 personas. Gracias al doctor Arnoldo Gabaldón, quien descubrió una sustancia denominada DDT, la cual combate al mosquito Anófeles, transmisor de la malaria o paludismo. Para el año 1949, el número de muertes se redujo a 9 y para el año 1961, la Organización Mundial de la Salud incluye a Venezuela como el territorio libre de paludismo, honor que compartía junto a Estados Unidos. A finales de los 80, el crecimiento de la pobreza facilita la aparición de nuevos brotes de malaria. Por otro lado, los primeros casos de dengue hemorrágicos se registraron en los años 60. Sin embargo, el zancudo fue atacado por el plan de salud que sostenía el gobierno de Rómulo Betancourt. Pero todo no acaba allí. En 1989, Venezuela es atacada de nuevo por la enfermedad tropical. Actualmente, las afecciones mencionadas y el Chagas, junto con otras enfermedades, persisten en nuestro país. El entorno climático, las influencias climáticas y las fallas de las políticas de salud hacen que estas enfermedades se mantengan en las ciudades por el deterioro del ambiente, zonas rurales, basura y deficiencia de manejo de depósitos de agua, entre otros factores. Se estima que son la segunda causa de mortalidad en el mundo y la primera en los países menos avanzados. Además, estas enfermedades tropicales, la mayoría parasitarias, son causa de pobreza y subdesarrollo en las naciones tropicales. El dengue es una enfermedad viral febril producida por la picada del mosquito hembra con el nombre Aedes aegypti. Esta produce la picadura y el cual produce una viremia en sangre, y el cual es la que me produce los síntomas de fiebre, malestar general, artralgia, mialgia, dolor retrocular, en sí un malestar general. Actualmente el dengue lo hemos clasificado en 3 situaciones.
el dengue sin signos de alarma, el dengue con signos de alarma y el dengue grave. El dengue sin signos de alarma es aquel dengue que se trata en casa, que simplemente hay un descenso de plaquetas y los pacientes simplemente presentan fiebre, malestar general, el dolor en los ojos, el dolor muscular. El dengue con signos de alarma es aquel que tiene los síntomas, aparte sin dengue sin alarma, va a presentar náuseas, vómitos, diarrea, dolor generalizado, enrojecimiento de la piel, un descenso brusco de plaquetas con los tiempos de coagulación alargados. Y el dengue grave es aquel en el cual el paciente presenta todos los síntomas anteriores más la hemorragia. Hay hepatosplenomegalia, el crecimiento del vaso y del hígado, hay alteraciones hematológicas, hay plaquetas, hay un descenso hasta de 20-30% de las plaquetas. El paludismo se transmite por la picadura de un mosquito llamado anófeles. Cuando una persona es picada pueden pasar entre 10 y 30 días antes de que se presenten los síntomas, caracterizados principalmente por escalofrío, fiebre elevada de hasta 40 grados y sudoración intensa. El paludismo es más frecuente en las zonas tropicales del país, ya que el mosquito rara vez se adapta a ciudades que estén por arriba de 1000 metros sobre el nivel medio del mar. Las picaduras pueden ocurrir en cualquier época del año, pero son más frecuentes en temporadas de lluvias, ya que las larvas del mosquito tienden a crecer en aguas estancadas. La enfermedad de Chagas es una infección producida por un parásito que se llama el Trypanosoma cruzi, que es transmitida en la mayoría de los casos por un vector que se llama la chinche picuda o la vinchuca, pero también se puede transmitir por otras vías, la vía materno-infantil o la vía transfusional, en algunas zonas de la Amazonia también por alimentos contaminados. La mayoría de estos pacientes no van a tener síntomas y ahí el misterio del Chagas, ¿no? Lo que se cataloga como una enfermedad silenciosa, o sea, son pacientes que no van a tener síntomas durante muchos años desde el momento de la infección. Hay muchos pacientes, sin embargo, un tercio de ellos, en su mayoría van a tener afectaciones cardíacas graves y que pueden producir la muerte. Muchos pacientes no van a saber de qué van a morir y hay otros pacientes que también en un 10-20% que pueden producir también alteraciones digestivas también graves, que requerirán especialización, tratamiento especializado. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 86. Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público y de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdidas de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de prevención social. Sobre influenza H1N1 ha sido dada repetidas veces, por mí en lo personal, por las autoridades locales de salud, por los epidemiólogos de los estados. Bueno, si ustedes ven el gobierno de calle, me habrán visto a mí en todas las actividades del gobierno de la eficiencia en la calle, haciendo la actividad e informando adicionalmente sobre estas medidas que hoy hemos conversado en detalle para la prevención de la diseminación de la influenza H1N1. La planta física y el equipamiento de los hospitales de Venezuela se ha transformado de manera radical para bien y por supuesto que hay cosas que tenemos que hacer y que vamos a ir haciendo cada vez con mayor eficiencia.
Actualmente, la gripe AH1N1 ha sido la enfermedad de más popularidad en los últimos tiempos. Sin embargo, esto podía ser una cortina de humo para no hacer mención de las demás enfermedades e irregularidades por parte de los entes gubernamentales encargados del sector salud. Dengue. En dengue, sí, ¿verdad? Actualmente estamos con muchos casos de dengue. Y tenemos la parroquia de los Tacarigua, de San Vicente, es donde hay gente que hace criadero, ahí donde tenemos el mayor número de dengue. Para el mes de junio tuvimos 101 casos de sospechosos. Para el mes de mayo, que acaba de concluir, tuvimos 83 casos de sospechosos. La malaria. Nosotros no somos un estado endémico para malaria. Todos los casos de malaria son importados. Gente que vive acá en Aragua o cercano y se va a trabajar a los estados donde se hay malaria. Nosotros acá en Aragua tampoco es un estado para chagas. Generalmente Carabobo, si hay chagas, sobre todo hasta la zona de Huigüe, porque yo en mi posgrado, yo estuve ahí. Yaracuy también hay chagas, o sea, es donde estaban las palmeras, todas esas cosas. Los casos de las enfermedades vienen en aumento y no es solo por deficiencia, también lo acompañan otros factores, tales como la crisis hospitalaria, sistema público incorrectamente empleado, hacen que estas enfermedades tropicales y otras se mantengan en el tiempo, creando más preocupación por la salud pública.